Hola, hola, les damos la bienvenida hoy, 24 de julio, a este nuevo programa de Acercando Esquinas. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de los 101.4 FM y en las redes sociales de La Esquina Radio. Hoy nos están acompañando Dora Saldarriaga del Movimiento Político Mujeres Electas, Luis Fernando Calle Viana, quien está a través de la virtualidad acompañándonos, y también está con nosotros acá en cabina Carlos Andrés Monsalve Roldán, representante de las organizaciones sociales ante el Consejo Territorial de Planeación Departamental. Hoy nos reunimos para hablar del componente de participación en el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia. Este es un espacio, les queremos recordar, de la plataforma de control social Poder Ver, una plataforma en la que participan 19 organizaciones y que en este momento nos encontramos agrupados en 5 líneas de trabajo: participación, niñez y juventud, mujeres y diversidad, justicia social, paz y convivencia y derechos humanos. Y bueno, para entrar en materia quiero saludar a Luis Fernando, que está en la virtualidad. Luis Fernando hace parte de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño y FUSOAN es una de las organizaciones que hace parte de la plataforma de control social Poder Ver. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, no, Daniela, un saludo muy especial para ti, para Dora, para Carlos y para todas las personas, para todos los oyentes y para todas las personas que se conectan a través de las redes sociales a esta conversación sobre participación en el marco del proceso de planeación departamental para el Plan Departamental de Desarrollo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Luis, entrando en materia, sabemos que desde FUSOAN con otras organizaciones de Medellín y del departamento han venido haciendo un trabajo muy juicioso en cuanto a la revisión del Plan Departamental de Desarrollo, preguntándonos mucho por esto de la participación, cómo se está entendiendo, cómo quedó en el Plan de Desarrollo. Contanos un poquito cuál ha sido la lectura que ustedes han hecho y qué nos deja este Plan de Desarrollo para los próximos 4 años. Muchas gracias, Daniela. Pues quizás dar unas puntadas muy iniciales sobre un poco la configuración de quizás el antes, el durante y lo que se avisora en el después de la planeación departamental. Un poco decirles que en el ejercicio que hicimos desde la plataforma Poder Ver, pues nos dimos a la tarea de leer este componente de participación. Un poco encontramos que la gobernación de Antioquia, del actual gobernador Andrés Julián Rendón, pues desplegó unas acciones donde, digamos, pretendía unos ejercicios de participación a nivel de las subregiones del departamento. Eso no fue tan claro, digamos, en algunas subregiones, también en el área metropolitana. Sin embargo, digamos, en lo que queda plasmada en las 5 líneas que tiene el plan de desarrollo, pues, pero eran en los análisis de la mesa del tema de participación. Bueno, en esas 5 líneas, lo primero que llama la atención y que vale la pena poner sobre la mesa en discusión es que participación queda dentro de la línea 1. Este es un plan de desarrollo que tiene 5 líneas de trabajo. Yo las quiero nombrar rápidamente, que son seguridad desde la democracia y la justicia, cohesión desde lo social, inversión desde la confianza, sostenibilidad desde lo territorial y autonomía desde la gobernanza. El componente de participación está inscrito dentro de esa primera línea y es, digamos, el primer análisis crítico que uno le hace a este ejercicio de planeación departamental, y es cómo los temas de participación están anclados a, digamos, a un componente de seguridad. Ahí hay una pregunta también por el modelo de seguridad general que, digamos, plantea o propone el Plan Departamental de Desarrollo. Ahí hay una serie de programas, los quiero nombrar rápidamente, que nosotros analizábamos. Hay un programa que se denomina Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y hay otro programa que habla un poco de la participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y consolidación de la paz. Ambos programas, digamos, primero están en la línea de seguridad desde la democracia y la justicia. De ahí un modelo muy claro un poco de seguridad, pero ya cuando uno mira un poco como lo que tiene por dentro el plan, uno va encontrando que se va acotando cada vez más como en sus alcances
alcances, es decir, la participación en el plan de desarrollo, en lo que se puede leer, en lo que, digamos, acordó la Asamblea Departamental y lo que se le aprobó en el plan de desarrollo al gobernador, pues básicamente circunscribe la participación de una manera muy clara a las juntas de acción comunal y a los organismos comunales en general que hay en el departamento, que si bien Antioquia pues tiene unas fortalezas en esas expresiones de participación, entidades sin ánimo de lucro, plataformas ambientales, de mujeres, de jóvenes, etcétera, uno no las ve tan claras, digamos, en el ejercicio de lo que propone, tanto en el diagnóstico que tiene el plan, que hay que decirlo, tiene un diagnóstico, digamos, aceptable, entre comillas, digamos, bueno, de alguna manera, pero cuando vamos a ver planes, programas, proyectos de lo que hay en el sistema de participación, incluso lo que plantea la ley 17 dentro del ejercicio, digamos que ahí a uno quizás le queda faltando algunos elementos de la participación ciudadana. Y finalmente, como que plantear que en ese otro programa que habla de participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y consolidación de la paz, hay quizás hay algunos programas, planes, proyectos un poco más específicos. Hay que llamar la atención sobre todo este proceso de reestructuración que se está proponiendo y que justamente iniciativas llamando la atención sobre una reestructuración que no está muy claro hacia dónde se dirige, porque muchas de estas acciones de participación están en cabeza de la Secretaría de Participación según el plan, de la Secretaría de la Dirección de Paz y No Violencia, pero esas son de las secretarías y direcciones que cambian roles, cambian recursos en la propuesta que hoy está en debate público y que recientemente tuvo un debate de control político por parte de los diputados de la Asamblea. Creo que hay muchos retos en participación. Antioquia es un departamento que tiene unas ciudadanías activas, no solamente en el área metropolitana, en el oriente, en el Bajo Cauca, en el Guabá, en suroeste, Magdalena Medio, en el norte y en el nordeste. Y digamos que uno no ve esas expresiones ciudadanas diversas, distintas, uno no las ve tan dibujadas como en la pretensión de acompañamiento que propone el plan departamental de desarrollo, según lo que hemos analizado pues un poco en el marco de la plataforma Poder Ver. Digamos que faltaría ver en la acompañamiento al ciclo de la gestión pública como esto aterriza en planes, programas, proyectos, planes de inversión en participación. Entonces digamos que hay preguntas que desde el punto de vista de la ciudadanía y de estas plataformas pues le hacemos a la formulación de... Bueno, creo que tenemos ahí algunos problemas de conexión con Luis. Hola Luis, ¿nos escuchas? Bueno, esperemos que lo podamos solucionar porque realmente está haciendo un análisis muy juicioso de lo que está pasando ahorita con la participación y yo quiero aprovechar para darle la palabra a Dora. Dora, bienvenida. Dora es una mujer feminista que desde hace muchos años ha venido acompañando no solo en Medellín sino en Antioquia todo el proceso de reconocimiento y de exigibilidad de los derechos y de la participación de la mujer en los escenarios públicos. Y en ese sentido, Dora, qué bueno conocer todas esas experiencias que ustedes como mujeres vinieron desarrollando y desarrollaron antes de este plan de desarrollo que ya conocemos. Sabemos que se reunieron, sabemos que llevaron muchísimas propuestas desde diferentes sectores femeninos y desde diferentes sectores de las mujeres. ¿Cómo fue ese proceso y qué de eso que ustedes presentaron realmente sí quedó ahorita en el plan de desarrollo? Aquí hay que hacer el reconocimiento por unas organizaciones sociales de mujeres que son las que han tenido todo el trabajo en territorio. Entonces, digamos que acá voy a tomar los datos de ellas porque efectivamente son esas organizaciones sociales quienes han venido trabajando, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica, Vamos Mujer, que tienen un amplio trabajo en territorio. Y lo que estas organizaciones hicieron, o siempre hacen en estos ejercicios, es reunirse con las mujeres, hacer los diagnósticos y presentar enmiendas a este plan o a este proyecto de ordenanza donde efectivamente se recogían los diagnósticos de las mujeres de los territorios. Y creo que el ejercicio y la participación de las mujeres previo fue muy importante porque ya vienen, digamos, con unas
capacidades instaladas, donde reconocen la importancia de lo que es un plan para un cuatrenio y que desde ahí se desligan los programas efectivamente y de ahí el presupuesto para poder ejecutar los indicadores. Entonces hubo una gran participación de las mujeres. También hay un espacio formal que se llama el Consejo Consultivo de las Mujeres del Departamento, que es un consejo consultivo que fue creado por decreto, donde hay mujeres de diferentes regiones que también hicieron un ejercicio muy importante, que creo que lo mencionaba ahorita Luis, es quien gobierna tendría que comprender la diversidad de Antioquia. Y desde esa diversidad de Antioquia no es solo pensarnos desde el urbano, sino todas esas características y cifras que tenemos en las regiones. Entonces ahí también hubo un ejercicio. ¿Qué pasa con toda esta participación? Que no fue efectivo en el momento de la incidencia. Una compañera que en estos días estábamos en un espacio, hablaba sobre la diferencia, Estefanía, las mujeres que crean, la diferencia entre la participación y la incidencia. Hubo mucha participación. O sea, las mujeres se movilizaron, las mujeres construyeron sus reflexiones, sus indicadores, pero efectivamente no se logró la incidencia en ese plan de desarrollo. ¿Cómo queda el plan de desarrollo? Queda todo lo contrario de lo que buscan las mujeres, es decir, es un plan de desarrollo sin perspectiva de género. Entonces, hay unos grandes cambios que supongo que ahorita vamos a hablar de la reestructuración, pero hay unos cambios simbólicos y hay unos cambios materiales. Desde toda la argumentación, el enfoque es totalmente diferente. Hay un enfoque en términos muy empresariales, entonces uno escucha cómo muchos indicadores que tienen que ver con el ejercicio de lo social va muy de la mano de lo empresarial y que eso tendría, y pongo yo la pregunta con el tema de la austeridad, porque si la austeridad va a reducir un 40%, ¿quién lo va a ejecutar? Porque los trabajadores y trabajadoras de la gobernación están estallados con la carga de trabajo que tienen en estos momentos, y si no hay quien lo ejecute, entonces que eso se va a tercerizar. Y lo que se privatiza se despolitiza. Eso ya después, pásele control político, es muy difícil. Entonces, hay un cambio de enfoque grande en términos generales del plan. ¿Qué encontramos también en el plan? Que hay unos indicadores que no permiten medición. Entonces, si un indicador queda tan vago como uno que menciona sobre estrategias de garantía de derechos humanos, una estrategia puede ser un taller, o una estrategia puede ser defensa técnica, o una estrategia puede ir a misa. O sea, cualquier cosa puede ser una estrategia. Entonces, la redacción de los mismos indicadores va a permitir que el plan se pueda cumplir de forma muy fácil. Es decir, cuando se vaya a evaluar ese plan, las estrategias son 10 talleres en temas de derechos humanos, que no es lo mismo de un acompañamiento con una mujer víctima. Eso se va a cumplir muy fácil. Entonces vamos a ver que luego, cuando se evalúe el plan, va a tener unos indicadores supremamente bien desarrollados, pero es por la redacción. Son unos indicadores que en su gran mayoría no son de resultado, sino de medios. Sí. Y ya ahí me centro como en el tema de mujeres. En el tema de mujeres cambia el enfoque de derechos humanos a un enfoque familiístico. Y creo que ese es el gran retroceso por el avance que llevábamos en Antioquia. Incluso éramos las pioneras con una Secretaría de las Mujeres. Entonces, al cambiar de ese enfoque de derechos humanos, donde deben de haber metas claras, indicadores de producto, de resultado y con presupuesto efectivo, pasamos a un enfoque familista donde nos llevan más poblaciones a la Secretaría. Entonces, la gerencia de infancia y adolescencia la meten en donde mujeres y queda como la gerencia de la familia. Y el proyecto Maná, que tiene tanta importancia y trayectoria, más de 20 años tiene el proyecto con temas de nutrición, lo pasan como dirección de nutrición. ¿Cuál es el enfoque simbólico y material ahí? El único rol que tendrían las mujeres es maternar y cuidar. Y creo que eso es gravísimo, porque eso es un precedente también para violencias. El gobernador desconoce los diagnósticos en términos de violencias. Por ejemplo, nosotros llevamos a la fecha 53 feminicidios,
llevamos 2.041 casos de violencia sexual, 10.752 de violencia intrafamiliar, 2 niñas desaparecidas. Son unas cifras que deberían ocupar, pero su foco lo ha puesto en el sistema departamental de cuidado. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque el sistema departamental de cuidado no es una iniciativa de él. Esto es más o menos lo que se llama la feminización de la derecha. Es cooptar unas agendas que se han luchado las feministas y ponerlas en otro relato. Entonces el relato es: le vamos a dar unas bonificaciones a las señoras que cocinan en las escuelas en Chigorodó. Pero ahí también hay un estereotipo muy grande, porque no es darles un pesito. Lo importante, si queremos transformar, sería un salario. ¿Cuántas labores que hacen de manera voluntaria a los hombres se les da una bonificación o un salario? Entonces ahí, hay un gran estereotipo en esta secretaría que queda básicamente para maternar, para cuidar, y eso va a tener unos efectos muy a largo plazo. Y lo último, ya para cerrar, es que revisando la política pública de mujeres, que son 9 líneas, hay líneas que no hay claridad de los indicadores. Por ejemplo, la de derechos sexuales y reproductivos, por obvias razones, el tema de mujeres constructoras de paz, no hay indicadores claros sobre mujeres rurales. O sea, no tiene lógica. Y el tema de la transformación cultural, que va muy ligado a todo, digamos, como a todo el tema de poder deconstruir estereotipos. Cierro con esto ahora sí. Es que el Foro Mundial dice que nos demoramos 150 años para cerrar brechas de género. O sea, no es un capricho de nosotras que se busquen los informes, pero estos indicadores no cierran brechas. Entonces Antioquia va a retroceder en el cierre de brechas de género. Estos indicadores no cierran brechas, pero sí abren, y como vos lo has reiterado, es un retroceso histórico de unas luchas que millones de mujeres en el mundo han venido incidiendo, han venido buscando, han venido poniéndose al frente de esto. Y con esto quiero darle paso a Carlos, porque así como hubo un retroceso o hay un retroceso para la línea de mujeres o para la participación de las mujeres, asimismo de cómo se concibe la participación. Ahorita Luis lo mencionaba, y es que es una participación muy dirigida a las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal, a pesar de que generan representatividad en las regiones y en los territorios, no podemos desconocer que han sido viciadas por la política tradicional, han sido viciadas por el clientelismo, le han servido a las políticas tradicionales para continuar con temas de corrupción, con temas de detrimento, y se están desconociendo esas nuevas o esas otras formas de participación diversa que han surgido con los años. Vos, como representante de las organizaciones sociales, ¿cómo ves este concepto de participación que se está entendiendo en el plan de desarrollo? Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Me parece pues muy importante el tema, y también haberme convocado pues desde el Consejo de Planeación, ¿cierto? Como consejero ya estoy como en el segundo periodo. Es un periodo de 8 años o 2 periodos de gobierno, por llamarlo así. Entonces estoy en el segundo. Entonces también me ha servido un poco para comparar, digamos, cómo ha venido cambiando principalmente el asunto de la participación. Y yo represento a los sectores sociales o sectores de organizaciones sociales, ¿cierto? Entonces el interés mío y del sector, obviamente, pues es poder identificar dentro de el plan de desarrollo cómo se visibilizan las organizaciones sociales. Y aquí hay un asunto pues muy importante para nuestro sector, y es que es muy fácil hacer visible la acción social, pero es complejo hacer visible el rol de las organizaciones. Dora nos hablaba aquí de 2 organizaciones, 3 organizaciones claves en ese proceso de incidencia, que no tuvo, digamos, un buen puerto, pero tuvo un rol fundamental de las organizaciones sociales, movilizando a la población para poder llevar sus agendas, sus necesidades al plan de desarrollo. Entonces, tanto los gobiernos como los demás sectores difícilmente ven el rol que juegan esas organizaciones. Entonces, en mi caso, era muy importante poder identificar
qué oportunidades había de fortalecer al sector social, de hacerlo visible y de poderlo articular con la acción del plan de desarrollo para poder, digamos, llevar a cabo las agendas de las organizaciones sociales. Y cuando esas cosas funcionan, pues ganamos todas las personas y todos los sectores. Entonces tendría que decir pues que digamos que este gobierno llega cumpliendo una promesa de campaña, y es: vamos a reducir la capacidad de este gobierno, hoy vamos a enfatizar en otras cosas que nos interesan, y fue la propuesta ganadora, ¿cierto? Eso, digamos que tuvo un coletazo para la participación ciudadana, y es que se reduce la secretaría y se reduce el presupuesto. Entonces yo estuve, digamos, como consejero participando en todo el proceso pues, de lectura del primer plan de desarrollo que se entrega al Consejo Departamental, y luego estuve participando en los debates en la Asamblea, un poco también con el interés de hacer más visible el rol de las organizaciones sociales. Y bueno, pues la recomendación siempre fue: piensen en las organizaciones sociales. Tú mencionas una cosa muy importante. A ver, digamos, en esa apuesta que gana, en ese programa de gobierno que gana, entonces se reduce la capacidad de la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces la misma Secretaría, o quienes hoy lideran lo que es ahora la Dirección de Participación, dicen: pues aquí optamos por las juntas de acción comunal, que siempre para todos los gobiernos han sido capital político para sus partidos, ¿cierto? Entonces no es raro que este gobierno, que tiene una propuesta de reducir ciertas cosas y que está promocionando otras, no voy a hablar de las otras, digamos, no es raro que haya reducido la capacidad de acercarse y de fortalecer a las organizaciones sociales, que es el interés de nuestro sector. ¿Eso a qué lleva? Pues sí, efectivamente, las administraciones, yo creo que Dora nos lo puede también confirmar, las administraciones y las áreas de participación ciudadana están construidas para relacionarse de manera natural con las juntas de acción comunal, pero no con las organizaciones de la sociedad civil. Es más, las organizaciones sociales tienen un rol que a los gobiernos no les gusta, y es el rol del control social. Entonces, digamos que es muy malo para las organizaciones sociales, pero muy natural para este gobierno haber hecho eso y haber priorizado las juntas de acción comunal. Y cuando los otros gobiernos tenían más plata, también lo hacían. Era difícil la conversación, era difícil hacerles pensar en el sector social y que visibilizaran al sector social y que lo fortalecieran mucho más este gobierno. Entonces, bueno, digamos que ha sido complejo. Tendría que decir otra cosa, y es que dentro de esas apuestas que deciden priorizar, en la primera propuesta de plan de desarrollo, entonces aparece el asunto de implementar la política pública de participación ciudadana. 3 políticas públicas. Yo estoy como consultor del programa Suma Social y he analizado el rol de las organizaciones sociales allí. Entonces hay 2 políticas públicas recién aprobadas por el gobierno anterior, que fueron la de participación ciudadana y la de paz, aprobadas en noviembre y diciembre. Y hay una nueva política pública que está a punto de salir, que es la de LGTBI. En esas el rol de las organizaciones sociales es fundamental, pero particularmente en la de participación ciudadana, esa política, digamos que en toda la política menciona el rol de las organizaciones sociales frente a la participación ciudadana, la necesidad de fortalecerlas, articularlas y visibilizarlas. Entonces, en ese cambio de la primera propuesta que se entrega a la segunda, resulta que desaparecen todos los indicadores de implementación de política pública, ¿cierto? Por ejemplo, en mujeres, como yo estuve en los debates, conocí pues todo el proceso de mujeres que crean y todo lo que hicieron. Entonces, claro,
digamos que la Asamblea Departamental asumió muchas recomendaciones que quedaron en el diagnóstico, pero como no quedan en indicadores, entonces, claro, cuando nos vamos a lo técnico en los planes de desarrollo, si las cosas no quedan en los indicadores, no es que no se pueden realizar, sino que quedan sometidas a la voluntad del gobierno de turno. No es de obligatorio cumplimiento. Entonces, esta política de participación ciudadana concretamente llama a que se fortalezcan a las organizaciones sociales, pero el plan de desarrollo finalmente no tiene unos indicadores que puedan soportar esa acción. Pero sí hay uno que es importante y que es ¿qué nos ha tocado a nosotros las organizaciones sociales? Tomar lo que hay. Cuando eso no está, cuando no aparece lo que nosotros creemos que debe aparecer, pues tomamos lo que hay y hacemos control social para poderle decir a un gobierno, vea, es que usted no lo puso y esto quedó mal y estas son las consecuencias de la decisión que usted tomó. Entonces, ¿de qué sí nos podemos pegar en este momento? Y es que el programa de fortalecimiento de la participación ciudadana tiene el indicador de fortalecimiento de juntas de acción comunal y hay un indicador que es fortalecimiento de escenarios formales y no formales de participación ciudadana. ¿Por qué se nos convierte en importante ese indicador? Porque eso no había aparecido antes, y es esos espacios de relacionamiento de la sociedad civil con la institucionalidad deben ser fortalecidos por este gobierno, por esta gobernación. Y eso es, digamos, dentro de lo malo pues que nos pasó, eso es muy positivo porque nos va a permitir fortalecer esos escenarios de diálogo y establecer puentes más directos de comunicación y fortalecer la capacidad de control ciudadano, de control social de la acción del gobierno, en un espíritu de diálogo con la institucionalidad, ¿cierto? Bueno, entonces ese es un elemento importante que queda ahí, que permite construir, pero que obviamente pues como sectores de sociedad civil nos llama también a hacer un importante control social de cómo se van a fortalecer, porque hay otra cosa que Dora decía que es muy importante y es que se instaló una práctica en los gobiernos de no llegar al nivel de proyectos en los planes de desarrollo. Entonces, ya eso lo adoptaron todos los gobiernos, según entiendo yo. Es una práctica que le permite esas facilidades a los gobiernos de decir, sí, yo sí puse 4 estrategias, pero las 4 estrategias se desarrollan en 4 proyectos muy débiles, ¿cierto? O en un proyecto muy débil. Entonces, nosotros tenemos como sociedad civil que entender cuáles son esas nuevas dinámicas y llegar a entender los proyectos que crea la Gobernación de Antioquia a partir de los indicadores que quedan, para poder hacer control social y decir, venga, que ese proyecto está muy bajito, mire que ese indicador. Bueno, un poco también el rol que estamos cumpliendo desde el Consejo de Planeación. Bueno, con eso último que acaba de mencionar Carlos, de pegarnos de los indicadores, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Regresamos a este programa Acercando Esquinas, un programa en donde nos encontramos la plataforma de control social Poder Ver, una plataforma que reúne a 19 organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos a todas las personas que se conectan a través de los 101.4 FM y a través de las redes sociales de La Esquina Radio. Saludamos a Alejandra, a Adelas y a Sandra, que nos están viendo en este momento por Facebook. Y Alejandra toca un tema muy importante que yo quiero que abordemos en esta segunda ronda, que ahorita ya Dora lo mencionaba, Carlos lo mencionaba y Luis Fernando también. Quiero leer algo que presentaron los compañeros del
del comité, de la línea de participación, para darle la palabra a Luis y para que pensemos en esto. Dice, por cada peso que se invierte en el fortalecimiento de la participación ciudadana, se invierten casi 10 en los grupos de apoyo para la seguridad. Y en cada peso que se invierte en participación ciudadana, se invierten 50 en la creación de los frentes de seguridad. O sea, vemos que eso de austeridad como que nos pica un poco y nos deja también como con la zozobra de nos están quitando a la inversión social, nos están quitando a los procesos sociales, al fortalecimiento social, ¿para invertir en qué? ¿Quién va a administrar ese otro recurso? ¿Quién va a tomar la vocería y se va a personar de los problemas sociales cuando el tema de seguridad se está engrosando y se está engordando? Luis, te quiero dar la palabra a vos para que hablemos de eso. La Secretaría de Participación está dentro de las secretarías que posiblemente se van a extinguir. ¿Quién va a asumir eso? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál va a ser el panorama partiendo de un montón de retos que nos planteaba ahorita Carlos con el tema de la participación ciudadana? No, pues gracias, Dani. Yo agradezco mucho pues como lo afortunado que en esta conversación tengamos a Carlos, que ha estado un poco en la filigrana y el detalle de la discusión en el proceso de la construcción de los indicadores, en todo el proceso de la aprobación del plan también en la asamblea, que sé que estuvo ahí. Simplemente puntualizar dos elementos antes quizás de llegar al tema que tú pones sobre la mesa, Daniela, y es que en el proceso de la asamblea, seguramente Carlos lo conoció, de algunos diputados en particular, hubo unas enmiendas bien particulares en materia de indicadores, muy interesantes incluso, pero que a la hora de la aprobación, cuando sale la ordenanza, se tomaron en cuenta una o dos, digamos, la transformación que sufrió el plan de desarrollo en su tránsito por ese organismo de discusión tan importante que es la asamblea, fue realmente poco, eso hay que decirlo. También tiene que ver un poco, por supuesto, pues con la correlación de fuerzas de gobierno y los pesos y contrapesos que hoy tiene la Asamblea Departamental, que digamos tiene ahí, digamos, la coalición de gobierno es bastante fuerte, es grande, y entonces no había la posibilidad de que otras miradas alternativas o distintas, sobre todo en el caso particular de participación, llegaran pues como a la discusión de transformar algunos indicadores. Mire, algunos datos que tenemos nosotros y que hicimos dentro de la comisión que está acompañando estos temas de participación en la plataforma Poder Ver, un poco, mire, en cifras gruesas, el plan de desarrollo del departamento son 27.9 billones de pesos, eso no es poquita plata. Para un departamento tan grande como Antioquia sí es poquita plata en términos de desarrollo, por lo tanto uno tiene la obligación en la gestión pública de priorizar. Y ahí es donde uno la priorización se va para otros lugares. A grandes rasgos, cuando uno mira el plan plurianual de inversión que está en los anexos que tiene la ordenanza puesta para la opinión pública, uno lo que encuentra básicamente es que el grueso de la inversión de esos 27.9 billones de pesos está en dos temas, está en seguridad y está en infraestructura, ahí está la plata. Y la voluntad política de un gobernante se mide pues en acciones, planes, programas, proyectos, pero Dora lo dijo, se mide en cuántos recursos tenemos para que eso pase, ¿cierto? Y creo que ahí hay una pregunta por hacer y por hacerle también un poco, por hacernos como organizaciones que estamos desde el sector social. Otras cifras que vale la pena poner sobre la mesa, mire, ese programa que se habla de fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública, 10.700 millones de pesos, uno dice, uy, qué montón de plata. Usted divide eso en 4 años por 125 municipios de Antioquia y eso va para acompañar 117 socomunales, que ese es el indicador, ¿cierto? A excepción de la oportunidad que identifica Carlos, que nosotros también la vimos en ese indicador que plantea de otros escenarios, yo los encuentro muy poquitos, pero cuando uno mira esos indicadores en términos de recursos, eso significa de esos 27.9 billones de pesos, eso es el 0.0.3 o 0.4% de la inversión general total del plan. O sea, eso significa la participación en el plan de desarrollo, en lo que está escrito. Con un asunto que planteaba Carlos que me parece pues bastante pedagógico, y es cómo ha habido una práctica, digamos, repetida en las administraciones públicas de no llegar hasta el nivel de proyecto para no comprometerse, dejar asuntos muy generales, y a la final cuando se hacen los cortes de cuentas, los seguimientos, los debates de control político, etcétera, pues todo el mundo cumple porque los indicadores definitivamente son fáciles de cumplir, que esa es una reflexión general del plan. Es decir, es un plan que uno lo lee y uno dice, bueno, aquí hubo un esfuerzo por el diagnóstico, está interesante, pero a medida que eso va aterrizando a las 5 líneas gruesas que propone,
digamos que ese plan de desarrollo se va volviendo chiquitico. Y entonces se va volviendo indicadores que uno dice, pero bueno, esto lo cumple con una reunión. Y entonces ese es como el riesgo que uno tiene, porque hay que decir una cosa sobre la mesa. Y yo aquí estoy desde el oriente antioqueño y siempre trato de hablar desde allí, y es: Antioquia no es Medellín, es la metropolitana y sus tanques de pensamiento. Antioquia no es eso, Antioquia es mucho más diversa, mucho más compleja, geográficamente distinta, alejada. Es decir, hay que pensar que Antioquia tiene mar, Antioquia tiene costa, tiene indígenas, tiene población LGTBI, tiene colectivos de mujeres. Eso quizás ahí no se ve reflejado en plata, que es, digamos, que es una cosa sobre la que vale la pena llamar la atención, y que llamamos la atención un poco del análisis que hemos hecho desde el componente de participación. ¿Qué llama la atención? Porque también uno aquí podría especular, pero ¿qué llama la atención? Contrario, digamos, al tema de juntas de acción comunal, que el tema de participación está muy centrado allí. Si hay un énfasis quizás de mayor detalle y filigrana en lo que hoy se llama la Dirección de Paz y No Violencia. Hay como una intención de acompañar los consejos municipales de paz, y eso es interesante. De golpe puede presentar alguna ventana de oportunidad de cara a la implementación del acuerdo de paz y otros temas que tienen que ver con la construcción de paz territorial. Habla de acompañar mesas de derechos humanos, pone una meta de 50 mesas o espacios locales. Uno dice 50 en una región de 125, en fin. Y hay un tema que vale la pena y que está en este marco de la participación, en la primera línea de seguridad, que vale la pena que conversemos aquí, y es que plantea una inquietud por acompañar los comités de libertad religiosa y culto. Uno no entiende por qué en el capítulo de participación queda este tema. Uno no sabe si obedece, un poco esa es una hipótesis que lanzamos nosotros, si obedece más a los acuerdos políticos previos, digamos, de asuntos programáticos acordados, digamos, en la consolidación del plan departamental de desarrollo, que plantea que la libertad religiosa es una cosa muy importante en el marco de la participación. Sin duda lo es, pero aparece ahí, digamos, de una manera, digamos, bastante intencionada, y que habla un poco también de la configuración de las fuerzas políticas que hoy tienen, digamos, el poder y que están gobernando al departamento de Antioquia. Dicho sea de paso, esas fuerzas políticas hacen parte del contrapoder nacional hoy, y que eso también hay que tenerlo claro, y creo que hay que leerlo también desde allí. Finalmente, hay un asunto de consolidación de unos temas de paz, de institucionalidad, que, insisto, aparecen con una mirada un poco de seguridad. Aparecen esos 10.000 grupos de apoyo, participación ciudadana, dice 10.000 grupos de apoyo, participación ciudadana para la seguridad. Hay algunas organizaciones, no necesariamente pues en el análisis nuestro, pero sí otras reflexiones han llamado la atención de esas formas de autoseguridad que ya conocimos y ya conocemos en Antioquia y en el país, y que no resultaron bien, y creo que hay que llamar la atención sobre eso. Simplemente decir que hay un reto muy grande en materia del control político. Yo creo que también quizás Carlos ponía ahorita un tema muy interesante, y cuál es el rol de las organizaciones sociales, que de alguna manera siempre somos contrapeso, contrapoder en estos ejercicios de control y acompañamiento a la gestión pública que desarrollan las diferentes administraciones públicas, y creo que hay que afianzar ese rol, estos ejercicios, tanto de la plataforma Poder Ver como de otras plataformas, lo que están haciendo hoy las mujeres de Antioquia, que se declararon en la Asamblea Permanente, y Dora pues sabe mucho más de eso que yo, pero que digamos que le aportan a un debate, y también un poco le mandan un mensaje a la opinión pública o a las ciudadanías diversas que tenemos en el departamento, y es que hay unas ciudadanías activas, que nos estamos moviendo, que nos estamos haciendo preguntas, y que vamos a acompañar el ejercicio de la gestión pública, y que seguramente en la ejecución de un plan de desarrollo como este, pues en los temas en los que hayan coincidencias, seguramente uno suscribirá, digamos, los acompañamientos y demás que haya para que el departamento esté mejor, y en los que no, también levantaremos la mano y diremos: aquí no estamos de acuerdo, aquí hay que hacer ajustes, aquí hay que hacer mejoras, y también se definirán diversas rutas, que yo sé que ya muchos lo hacen, y es asuntos de litigio estratégico, acompañamiento, control político, asambleas ciudadanas, etcétera, que permiten que el control social y político en el marco del ejercicio del plan departamental de desarrollo, que plantea un reto muy teso que no lo hemos tocado todavía, Daniela, no sé si vamos a llegar allá, si el tiempo nos alcance. Con esto termino mi intervención, y es cómo este plan de desarrollo se conecta
con el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí hay unos vacíos, yo diría, significativos. Es decir, más allá de que uno le guste o no le guste el gobierno nacional es el gobierno nacional. Y tu plan de desarrollo tiene que articularse programáticamente, porque la dependencia incluso presupuestal de los programas, planes, proyectos que hacen las gobernaciones, que tienen mucha debilidad fiscal por asuntos estructurales, depende mucho de la relación con los gobiernos nacionales en cualquier ciclo de gestión pública. Y uno esa articulación la ve floja, solamente está como en los principios generales, al final en los anexos, y uno mira el Plan Nacional de Desarrollo con sus más y con sus menos, tiene ventanas de oportunidad para temas de participación, para temas de jóvenes, para temas de paz, y uno no ve que haya conexiones, digamos, directas, digamos ya en el ejercicio tanto de la planeación. No sabemos si va a haber, digamos, un proceso de articulación más estratégico, digamos, de hacer mucho ruido en los medios de comunicación y negociar sin mucho ruido los temas de platas, que es un poco lo que uno va viendo de cómo se va a comportar la ejecución del plan, pero que es en lo que tenemos que estar y acompañar este ejercicio de control político. Dale, Luis, muchas gracias. No, gracias a vos. Sí, el tiempo es muy corto para todo lo que tenemos que hablar y yo creo que eso del Plan Nacional y la articulación con el Plan de Desarrollo de la Gobernación nos va a quedar ahí en punta, porque yo quiero darle la palabra a Carlos, que muy brevemente nos cuente de esos retos. O sea, vos ahorita hablaste de que estuviste en 2 periodos, ¿cierto? Podés como hacer el comparativo. ¿Cómo fue ese otro proceso? ¿Cómo es ahora? Pero también cómo lo visualizás, entendiendo que posiblemente la Secretaría de Participación se vaya y que entonces ahí, si ya teníamos unos retos como organizaciones sociales, se nos van a duplicar esos retos y la esperanza se va volviendo más chiquita. ¿Cuál es como la reflexión muy concreta de lo que podés sacar estando en estos 2 procesos? Bueno, ese primer periodo tiene una característica muy importante, es la pandemia. Es que se elaboró un plan de desarrollo en un contexto crítico. Eso cambió un poco la lógica de lo que quería hacer el gobierno. Recordemos, pues por ejemplo, para contarles ahí infidencias, yo estaba nuevo en el Consejo de Planeación. Empezando, o sea, nos nombraron en el Consejo de Planeación, a los 15 días nos encerraron y nos tocó hacer todo el concepto encerrados en la casa, un grupo muy reducido del montón de consejeros que somos, quienes medianamente podíamos responder en el momento. Elaboramos el concepto del plan de desarrollo con los retos que eso tenía. Entonces, también hay que decir que era un plan de desarrollo muy ambicioso en teoría y que también desconoció muchas cosas. Por ejemplo, siempre el sector ambiental señaló que el plan de desarrollo pasado no tenía una apuesta seria por el medio ambiente, a pesar de haber declarado pues, sus asuntos de riesgo medioambiental, pues el plan de desarrollo no reflejaba eso y por lo tanto, como nos decía Luis Fernando, pues no dispuso mayor recurso para promover la protección del medio ambiente en el departamento. Entonces, digamos que comparando este periodo con otro, pues habían unos retos diferentes a esto, ¿cierto? Y ese gobierno pasado no se planteó, una cosa que planteó es, venga, reduzcamos el gobierno para tener más recursos, o digamos que ese es el discurso que movió en su campaña para poder decir, hagamos más eficiente la labor de este gobierno, y de fondo está en los temas que me interesan a mí como gobierno, ¿cierto? Entonces ese gobierno no lo planteó. También, pues, digamos que ese gobierno intentó hacer un ejercicio como la Agenda 2040 de convocar a diferentes sectores, pero también esos ejercicios requerían una disposición amplia de la administración del Estado, que uno dice, ¿cómo un nuevo gobierno va a soportar esa carga administrativa? No. Pero Luis Fernando señala una cosa también importante en relación con el discurso de esta nueva administración, ¿cierto? Hay unos grupos de seguridad ciudadana que bajo la estructura que existe, bajo la forma como las administraciones
han construido los planes de desarrollo, casi que se convierte en un tiro en el aire. Y es que yo voy a crear 10.000 grupos de seguridad ciudadana, pero no sabemos cuáles son los proyectos de fondo para que digan qué van a hacer esos grupos, ¿cierto? Entonces, bueno, a mí me parece eso un poco riesgoso, complejo, y nos llama a nosotros como sociedad civil a aprender esta nueva dinámica e ir al control social de los proyectos en los planes de desarrollo. Porque estamos un paso atrás en la forma como el Estado o los gobiernos están asumiendo la planeación. Entonces, el Consejo de Planeación en el que yo estoy va a empezar a hacer el control social, va a empezar a evaluar la implementación del plan de desarrollo con lo que hay, con el plan de desarrollo. Pero ese consejo, por ejemplo, necesita llegar al nivel de proyectos para poder entender qué tan insuficientes son los indicadores que se crearon y cómo eso afecta al territorio, ¿cierto? Y finalmente, pues creo que en esa misma medida la sociedad civil tiene que entender esa dinámica y formarse en control social para poder reclamarle al gobierno y poder movilizar a la ciudadanía sobre los derechos o que se han dejado de cumplir o que son de insuficiente trabajo por parte de las administraciones. Y ese es el ejercicio más importante, o sea, independientemente, como nos ha sucedido siempre, de que la participación ciudadana, la forma como está formulada y la capacidad que tiene la administración de promover la participación, de la forma como se muevan hoy y como se movieron ayer, la sociedad civil cada vez debe trabajar de manera más conjunta y con mayores herramientas para poder hacer control social, veeduría ciudadana y ser autónoma en la promoción de un Estado más participativo, en este caso pues para los sectores sociales. Yo creo que esa cátedra de participación y de lo que realmente se tiene que hacer nos la está dando las mujeres ahorita con lo que están haciendo, con lo que han venido haciendo frente a la carga que se le va a sumar a la Secretaría de las Mujeres en la Gobernación. Y yo quiero que Dora cierre con eso. Tenemos unos cortos minutos, pero realmente es importante resaltar la labor que están haciendo ahorita las mujeres porque lo hemos hablado, es un retroceso y es un retroceso que no es solamente de ahorita, sino que nos va a impactar 4 años y quién sabe qué pueda venir. Entonces, Dora, cuéntanos cómo ha sido ese proceso y también por qué es importante, como lo mencionó ahorita Carlos, que la ciudadanía esté enfrente de esta veeduría y de este control social. Yo quiero advertir algo, es que a nosotras nos fue muy mal porque el gobernador está vendiendo muy bien la idea de la reestructuración de la Secretaría de las Mujeres, porque además pasa de 56 millones a 110.000. Entonces, cuando nosotras salimos a increparle, a decirle, mire, estamos retrocediendo, él dice, pero es que ustedes tienen mucho presupuesto. Pues peor fuera que lo rebajara, haciendo que nos metió ahí 2 grandes poblaciones con alto grado de vulnerabilidad. Entonces, él ha sido muy astuto en vender la idea, incluso en confrontarnos con otras mujeres de su línea de pensamiento, porque cooptó muy fácil el tema del cuidado. Entonces desvirtúa, porque es que para nosotras es más teso. Digamos, la secretaría la eliminaron, ahí se vio que se eliminó. En cambio, para nosotras es, vea, le engordamos, le metimos 2 direcciones, 110.000 millones, es que... Y todo es un fiasco. Creo que ahí hay un error grande. Voy a decir una cosa pequeña para decir lo que hemos estado organizando, que ayer o antier, en el debate. Ay, no sé. Bueno, nos queda la tarea. El 22, es que hemos trabajado el 22, tanto. hace 2 días. Hace 2 días. En el debate de la Asamblea, la secretaria general dijo que todavía no está el estudio técnico de la reestructuración. Eso me parece a mí una cosa vergonzosa. Grave. Porque ponen a rodar unas diapositivas, que todo el mundo tenemos diapositivas, no hay un documento, entonces ¿para qué están haciendo un estudio técnico si ya lo tienen? Ya. O sea, no tiene sentido. Y creo que el gran ejercicio que hemos hecho las mujeres, y les cuento que esto fue muy orgánico, eso empezó en un chat como, ¿qué vamos a hacer? Reunámonos hoy en la tarde, se conectaron 80 y empezamos. O sea, eso no fue un asunto de venga, hablemos, sino en un chat de los 20.000 que estamos en la ciudad.
Y ya en ese chat hay más de 450 mujeres de todo Antioquia. Y eso ha sido muy bonito porque han llegado las del Cauca, han llegado indígenas, todas las diversidades. No, hicimos un primer plantón, luego nos declaramos en asamblea permanente, fuimos a la asamblea. Mañana las compañeras de Bello van a hacer, digamos, como un capítulo de esa asamblea permanente de mujeres y seguimos ahí en términos de hacer la movilización. O sea, nosotras nos vamos para las calles y se están sumando más mujeres en otras regiones. Y también tenemos una comisión jurídica que se está pensando una acción de litigio estratégico, porque de verdad es muy grave con el tema de las mujeres, o sea, nos fue muy mal. Cerraría para decir, como soy políticamente incorrecta, no puedo irme sin decir esto, es que esto tiene una mirada de la derecha que desborda más a Antioquia y a Medellín, es una agenda incluso mundial, y que por eso se conecta con el tema de la autonomía fiscal, eso no lo podemos desligar, y las intenciones del gobernador de ser presidente. Entonces, esto no es una cosa de poca monta, es una cosa de irse en contra de lo social y en retroceso de derechos, y lo vemos en todos los aspectos. Brevemente, Carlos. Sí, un comentario a lo que nos decía Dora, y es que sucede una cosa muy importante, y es que cuando las administraciones carecen de capacidad para apoyar a la sociedad civil de manera mágica se organiza y fortalece su autonomía, y esto es un llamado pues también a que seamos muy activos en eso, ¿cierto? Que mantengamos esas redes, ese liderazgo para poder dinamizar a la sociedad civil, en este caso en el departamento con las particularidades que nos decía Luis Fernando. Dora. No, invitaría a los otros sectores afectados que son todos los sociales, juventud, discapacidad. Tendríamos que hacer un gran plantón, no solo las mujeres, sino todas y todos los que estamos afectados, porque pues él no puede administrar una tienda, esto es público y lo público se administra es también en términos de equidad. Bueno, desde la plataforma de Poder Ver creo que nos sumamos a este llamado a participar. No hay que esperar a que todo esté mal para que reaccionemos, sino que estamos a tiempo. Y bueno, agradecer a todas las personas que se conectaron a través de las redes sociales, que nos escucharon en los 101.4 FM. Agradecer a Luis Fernando de Fusoan, que desde el Oriente nos estuvo acompañando, a Dora, a Carlos. Y bueno, estos son pinceladas, hay mucho por hablar, hay mucho por trabajar, y esperamos que nos podamos volver a conversar y a vernos dentro de 15 días en este programa Acercando Esquinas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias.